Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México producido por el capítulo Occidente. Hoy con el privilegio de recibir al doctor Domingo Ruiz, expresidente y fundador, nada más y nada menos que el capítulo Occidente. Domingo, como bien dijiste, te hicimos marcaje personal y lo logramos. Mi querido presidente, ya estás aquí en La Toga, te lo agradecemos mucho. El doctor Domingo, muy conocido por ustedes, por todos ustedes, es quien con ese encuentro y esa voluntad y esa capacidad de lograr las cosas entre Arturo Paulita, nuestro presidente nacional, y él, en aquel entonces Arturo, vicepresidente, tuvieron la iniciativa de fundar el capítulo Occidente, que hoy celebramos, o hace unos días celebramos el 6º aniversario, y estamos muy contentos con el desarrollo que ha tenido el capítulo, y siempre hemos reconocido ese inicio tan importante. Querer algo de la nada es mucho más difícil que continuarlo. A continuación es un gran compromiso porque te entregaron, como es mi caso, una criatura muy bien estructurada y el compromiso que esto continúe, pero siempre te reconoceré, Domingo, esa fundación, ese liderazgo para reunir talentos y que se haya creado y siga también con tu consejo trabajando como lo hace el capítulo Occidente. Domingo también es presidente de la Comisión Nacional de Coparmex y también preside la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Ha sido también una voz importante en estos foros y en estas reacciones de la abogacía organizada, de los juristas destacados de este país, sobre la reforma judicial que mucho hemos lamentado, la forma en que esta fue presentada. Y bueno, de eso hablaremos, Domingo, para que se conozca cuál es tu pensamiento antes de cuando se presenta la reforma y cuál era tu posición o tu visión del sistema judicial y si era necesaria una reforma, si era necesaria o es esta la reforma adecuada. Y luego también, a raíz de que esto ocurrió y lo que se ha visto en el 1 de junio y los resultados que hemos estado observando, en particular a ti que eres un fiscalista muy destacado, ¿cuál es el panorama que de por sí ya en la Suprema Corte, según dicen ustedes, no era el mejor escenario ni la mejor expectativa? ¿Cómo avisoras la justicia fiscal? Pero empezando con el antes, durante y el después. Gracias, mi querido Alberto, mi querido presidente. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, reconocerte por este tipo de actividades muy importantes de divulgación y de diálogo con la abogacía, reconocer también tu liderazgo en la continuidad de los trabajos del capítulo Occidente, sin duda el capítulo ejemplar en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Lideras mucho talento y lo haces muy bien, te felicito. Y justo pues participamos en estas actividades de manifestación pública en torno a un desacierto, y entonces comienzo respondiendo un desacierto. El tema de la reforma judicial, este domingo pasado, el 1 de junio, pues vimos un acto derivado de un capricho, pues, o sea, es verdad que al anterior presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le gustaba la actitud de algunas personas juzgadoras que él impulsó para llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y por lo tanto, pues lo que se decidió fue esta cuestión totalmente irracional de someter a la voluntad popular a las personas que van a juzgar. ¿Por qué irracional? Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué irracional? A ver, es un perfil técnico, es un perfil absolutamente técnico, en donde no es su popularidad, no es su personalidad simpática lo que los va a hacer buenos juzgadores, sino les va a hacer su capacidad técnica y su humanismo, ¿no? Esta visión del juez Hércules, el que lo da Ronald Dworkin, que debía saber derecho, debía conocer la realidad y los valores de la sociedad para resolver con ética, con la moral, incluso resolver algunas cuestiones. Entonces, es ese gigante, ese Hércules, el que debe ser el juzgador, que puede ser una persona absolutamente impopular y hasta medio antipática. Y esa capacidad técnica objetivamente calificada, o sea, sobre esa carrera judicial, sobre esos exámenes, no sobre una apreciación subjetiva de... Claro, ¿y qué decíamos? A ver, es que no tiene sentido por varias razones. Primero,
Porque en México no tenemos una cultura democrática madura, no tenemos una ciudadanía que participe activamente de los espacios públicos, y eso lo vemos en la vida cotidiana, en las reuniones vecinales de un condominio, en las reuniones del club deportivo, en las reuniones de padres de familia de las escuelas. No hay participación, mucho menos en la vida pública y democrática del país. Eso es para diputados, presidentes de la República, alcaldes, gobernadores. Ahora, en el caso de los jueces, lo que decíamos es, tú hiciste un posicionamiento muy interesante. ¿Qué va a prometer un juez? La ciudadanía, ¿cómo va a saber, cómo va a discernir qué persona es la adecuada para ser juzgadora? Es imposible. Y hoy lo vemos. Esto que avisorábamos, ya la realidad nos demostró que no estábamos exagerando. Un candidato chicharronero, Dora la juzgadora, en fin, ¿para qué me pierdo en ejemplos? Pero lo que sí vimos en la jornada electoral fue precisamente, por un lado, la apatía ciudadana, este tema de que votó 11, 12% del padrón electoral es apatía ciudadana. Fíjate que yo ahí quizás tenga otra. Sí hay apatía, generalmente en las elecciones hay apatía. En una elección presidencial 50, 60, 70, no sé, por ciento, cuando mucho. Pero también en este caso mucha gente preguntaba si había que votar, y creo que dentro de esa apatía había que separar a los que, como una reacción y como un rechazo a la reforma, decidieron no ir a votar. Aquí creo que el no votar también no fue tanto apatía, en muchos fue protesta. Fue protesta. Estoy de acuerdo contigo. Hubo una parte de la población que fue protesta, otra parte apatía, pero sí la mayoría de las personas votantes fue por una operación política y movilización electoral. Y voy a decir lo siguiente. Ya está en la página del INE los cómputos distritales de los votos. Yo hoy, estamos grabando este programa el día de hoy, 5 de junio, hoy hice este ejercicio. Ver la cantidad de votantes en los estados gobernados por un gobernador, gobernadora de Morena, y la cantidad de votantes en los estados no gobernados, como es Jalisco, como es Nuevo León, otros estados que no son gobernados por el régimen político. Y la cantidad de participación es diametralmente distinta. Luego está totalmente documentado el tema de los acordeones. ¿Por qué? Porque es movilización con acordeón. ¿Por qué razón? Pues porque la gente, ¿cómo iba a poder discernir? Yo he hablado con personas que fueron candidatas. Esas personas candidatas tampoco sabían quiénes eran todas las personas candidatas de su distrito para todos los cargos de elección, siendo candidatas. Tú y yo, que somos abogados, tampoco estábamos en la misma situación. Yo hoy, es más, la verdad, yo voy a confesar algo y a lo mejor soy muy ignorante. La persona que fue electa ministro de la Corte indígena oaxaqueño, yo no sabía que existía él. Bueno. Hasta ahora que ganó, supe que no. ¿Por qué? Hombre, ¿cómo vas a conocer en esta complejidad de elección a tantos candidatos y luego a discernir cuál es el mejor para votar? No es razonable. La propia elección dejó claro que no es el método de elección de un juzgador. ¿Qué es lo que sucedió? Un impulso político. Vamos, ¿qué diferencia hay con el método anterior en donde Presidencia de la República proponía al Senado? Pues casi ninguna, porque es el régimen político impulsar a sus candidatos. Sí, la Corte es otra lógica. Solamente que gastando una cantidad de dinero brutal. Brutal. Que pues me parece, por lo tanto, irracional. ¿Qué personas son quienes están resultando ganadoras? No lo sé. ¿Serán malos juzgadores? Tampoco lo sé. Pero sí me parece que es objetivo decir que habrá buenos juzgadores y habrá quienes tengan que entrar a una curva de aprendizaje y habrá quienes no les interese. Y no me voy lejos. Y habrá, perdón, quien entre ellos, los buenos jugadores, los de la curva de aprendizaje, traen
o el estigma o la sospecha o el compromiso, que es lo peor, de una afiliación ideológica que se va a traducir en determinadas sentencias en favor del régimen. Sí, claro, y es ahí donde voy a tu segunda pregunta. ¿Qué va a pasar con los asuntos fiscales? ¿No? A ver, aquí nomás para poner el entorno. Entiendo, no soy fiscalista como lo sabes, pero los he escuchado a ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace mucho que ha sido adversa para las cuestiones fiscales en materia de amparos contra leyes, ¿no? Sí, yo lo que... A ver, un poco para contexto de la audiencia, solamente voy a decir que un conflicto fiscal se deriva de que una autoridad fiscal, sea Servicio de Administración Tributaria, sea Instituto Mexicano del Seguro Social, sea Infonavit, revisó a un contribuyente y determinó que había pagado incorrectamente sus impuestos, sus contribuciones. Y por lo tanto le da una resolución que es un crédito fiscal que va a ir a impugnar a un tribunal. Entonces, esos asuntos se impugnan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero luego, cuando hay una reforma fiscal, las leyes que regulan los impuestos pueden ser revisadas por la Corte. De 2005 a la fecha, 20 años, sin resoluciones que declaren inconstitucionales impuestos. Esa es la Corte que tenemos al día de hoy. Sin resoluciones positivas a los contribuyentes. 20 años. Vino reformas en el impuesto a la renta en el régimen de Vicente Fox, donde empezamos a ver esa Corte que con argumentos incluso falaces declaraba constitucionales y válidos los impuestos. Vino una reforma fiscal profunda con Felipe Calderón y Agustín Cárcens, y una Corte que con argumentos otra vez falaces y de poca técnica, no me voy a tardar en esto, nomás voy a decir, había un impuesto que se llamaba impuesto de empresarial tasa única. Se concentraron los asuntos, se hizo una sola sentencia, que era un buffet la sentencia. A los miles de amparos que se promovieron, fue la misma sentencia, y la sentencia decía, si usted argumentó esto, no tiene razón por esta razón. Busque su argumento. Exacto, por eso era un buffet, donde tú ibas a buscar, y claro, muchas veces no te habían resuelto la cuestión que tú planteaste. Claro. Pues mucho gusto, los amparos en revisión, mucho gusto. Luego vino la reforma de Peña Nieto, 2014, toda constitucional. No se digan las pequeñitas reformas que hizo López Obrador, todas constitucionales. Cuando técnicamente no pasan un tamiz de regularidad constitucional. Esa es la Corte que teníamos. Entonces, una Corte de establecer sentencias con efectos de desactivar, de expulsar del sistema jurídico leyes, se acabó. Desde hace 20 años. Pero la justicia casuística, esa ha funcionado muy bien. Fíjate que ahí quiero hacer también una acotación. Digo, estoy completamente con lo que tú dices, pero a título personal, yo creo que la Corte ya estaba perdida en diciembre del año pasado. En tema tributario ha sido clarísimo, claro, cómo para los fiscalistas o la defensa fiscal, desde el origen, desde la norma general, ya estaba perdida para ustedes esa tutela efectiva. Pero para los demás temas, en diciembre, cuando hubieran propuesto, antes de la reforma, a quien sustituyera al ministro Aguilar, pues iba a llegar alguien que, si no pasaba esas 2/3 partes en las dos ocasiones del Senado, iba a ser una designación directa de la presidenta, ya no se tendrían los 8 votos y bueno, pues ya no habría posibilidades reales de declaratorias generales de inconstitucionalidad y demás. Por eso creo que el gran problema de esta reforma es hacia donde vas ahorita, es en tribunales colegiados, es en jueces de distrito y desde luego en justicia cotidiana. Ahí es donde se va a padecer los graves efectos de esta reforma, en mi opinión. Y es lo que tendremos, exacto, es lo que tendremos que ver. La justicia particular, esta de que un contribuyente tiene un crédito fiscal,
esa justicia ha funcionado. Incluso en el Tribunal Federal de Justicia El índice Administrativa, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es que el 56% de los asuntos los gana el SAT. O sea, estamos como mitad y mitad. Sí. Y luego, cuando en el tribunal no han salido bien los asuntos, sí tenemos tribunales de amparo que funcionan muy bien. Claro, siempre hay excepciones y pues también la abogacía es natural que de pronto discrepamos del criterio del colegiado, que no quiere decir que esté mal construido técnicamente. Que no es una falacia, pero solamente que ese criterio es otra interpretación. Es otra interpretación. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Todos los juzgadores siempre le van a dar la razón al gobierno y nunca al contribuyente? No lo creo. Y voy a establecer dos premisas al respecto. La primera es que México ya lo vimos. Si hacemos un corte de 1970 a 1980, ¿cuál era el régimen político en esa década? ¿Por qué elijo esa década? Guerra sucia, obscurantismo, un candidato único a la presidencia de la República, todo el Congreso del PRI, todos los gobernadores del PRI, todos los congresos locales, todos los congresos locales del PRI. Y hacemos ese corte y tomamos la jurisprudencia que se produjo en ese tiempo. Muy buena jurisprudencia. Hay mucha jurisprudencia rica, claro, favorable a los contribuyentes, claro, constructora de principios de justicia tributaria. O sea, en un régimen autoritario, una dicta blanda, decía Vargas Llosa. De Vargas Llosa. Una dicta blanda. Una justicia tributaria. Yo recuerdo en esos tiempos, cuando estaba el semanario digitalizado, ibas a buscar tu jurisprudencia civil y había que estar hojeando y eran tesis y tesis y tesis fiscales y la regla era viola el 31, fracción cuarta, porque no es proporcional. Y era la constante, era raro encontrarle que no, la tesis es correcto, que fuera en contrario, ¿no? Es correcto. Y ahora es al revés. Y si hacemos este corte 2005-2025, no viola. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Yo he hablado con personas que fueron, tanto que ejercían la profesión como que fueron juzgadores en aquella época. Claro, si te metías con el régimen, pues ahí sí le iban a encargar a los magistrados, les iban a meter presión para que la sentencia saliera de cierta manera. Creo en cierta medida que es lo que tal vez puede volver a pasar. ¿Y en qué contexto lo digo? Tenemos el día de hoy el Plan México. Acaba de salir la semana pasada todo el proyecto de los polos de desarrollo. Y la reacción que México debe tener frente a toda la política arancelaria de Donald Trump. México tiene retos importantes para retener inversión y atraer inversión. Sin tribunales que funcionen, esa fórmula no es posible. No se puede ni retener inversión ni atraer inversión. Si no se retiene ni atrae inversión, la economía no es viable. Por lo tanto, sí creo que puede haber casos en los cuales haya intervención del régimen de gobierno. No lo digo en sentido despectivo, es un régimen político que está gobernando. Pero de manera general, pues la bola va a correr. Ahora, ¿cuál es el riesgo técnico? O se puede correr para mandar un mensaje, ya ven, estos nuevos jueces no son lo que ustedes decían, están resolviendo en contra exacto. del gobierno. Primera, o más bien segunda idea. La primera idea fue la de los 70, la segunda es la inversión. Pero esa idea de los 70 yo no la había deslumbrado, es muy significativo. Porque estamos ahí. En un régimen autocrático, monolítico, antidemocrático, un poder judicial muy subordinado, un poder judicial que no tenía carrera. Donde todos los jueces eran priistas. Y eran... priista, americanista y guadalupano para no perder. Ese era el dicho. Lo segundo era lo peor, pero además, cargos políticos, o sea, ser ministro, que es un enorme honor, salirte para ser secretario o viceversa, ahora secretario y te vas de ministro. O sea, era la disciplina, además. Era disciplina, pero era visto como una posición, parte de la baraja política para ofrecer a tus amigos,
Y es cierto, la jurisprudencia de la quinta, especialmente la quinta época, pero toda la demás, bueno, yo hablo de las otras materias, pero es cierto que era una jurisprudencia constantemente protectora en materia tributaria de las leyes. La jurisprudencia fiscales. de la octava y la novena época fue muy protectora del contribuyente. Luego, sí hay un riesgo real en la capacidad técnica de las personas juzgadoras. O sea, sí hay un riesgo real que por impericia, salga un asunto mal. Ahorita voy a volver a esta idea. Última idea que voy a decir, es imposible que haya control sobre todos los juicios, o sea, es imposible. Sí, los que les van a interesar. Entonces, haciendo esta perspectiva, sí me parece que la abogacía tenemos una alta responsabilidad, privada y pública. En la privada me refiero a la diligencia en el servicio profesional. Sí debemos ser más cuidadosos en este proceso de producción de una sentencia. Si alguien espera que va a presentar una demanda por escrito y se va a sentar a tener una buena sentencia, que no se queje si no sale bien. Sí creo que el tema de gestionar adecuadamente el juicio, argumentar, hablar con las personas, Sí, a ver, lo voy a decir abiertamente, si el día de hoy nos quejamos de que hay justicia de secretario, pues me parece que con mayor razón va a haber justicia de secretario. Pues sí, y yo creo que qué bueno que hay secretarios con experiencia si quien llega no tiene experiencia. Los próximos 2 años, la justicia federal de este país va a estar soportada en todas esas personas profesionales que ejercen la función de secretario de estudio y cuenta. Y que tienen experiencia. Absolutamente. Lo terrible será, si así sucede, que de repente las oficinas del partido en el poder, para asuntos muy importantes o asuntos cortos, no solo en materia tributaria, se vuelva una oficina de gestión de resultados judiciales. Ese es el peligro, que cobren esa movilización para los que fueron designados y entonces se vuelvan los paternalistas en el tema. Última idea que voy a decir, al día de hoy, he visto las personas que van resultando más votadas en los distritos, a muchas no las conozco, pero a muchas sí. Y las conozco por ser buenos profesionales, por ser buenos académicos, por ser personas solventes, sin experiencia judicial, eso sí, pero que son profesores investigadores de universidades, que han sido servidores públicos, o hoy felizmente, y eso sí me parece que la forma no fue la mejor, pero el resultado sí, varias personas que eran secretarias de juzgado, secretarias de tribunal, que han ganado la elección. Qué bueno, eso es muy positivo, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también hay personas competentes y profesionales que ganaron la elección. Sí, claro. ¿Qué debemos hacer? Ya dije en lo privado, ahora en lo público. Yo creo que los colegios de abogados, las academias, en fin, debemos ser observadores permanentes de la función jurisdiccional. Los jueces ya no son los chicharroneros, ya no son Dora, ya no son... Los jueces hablan a través de sus sentencias. Y la abogacía, que tenemos esta capacidad técnica de entender esas sentencias, me parece que debemos constituirnos en observadores y en un canal de diálogo ciudadano para estar manifestando, sea reconociendo, sea reprochando, buenas y malas sentencias. Y como dices, reconociendo y reprochando. Claro. Siendo objetivos, ¿no? Siendo objetivos. Una calificación no ideológica, sino objetiva. Así como participamos activamente en las movilizaciones de protesta en contra de la reforma judicial, creo que ahora nos tenemos que involucrar en esta vertiente democrática de la judicatura de este país. Y la única manera que a mí me llega en que podemos participar en esta vida democrática es observando a los jueces a través de la única manera que se les puede evaluar, que es a través de sus sentencias, siendo observadores de las sentencias y por lo tanto dialogando cara a la sociedad cuando hay una buena sentencia y cuando no la hay. Si no hacemos eso, sí me parece que podemos
dejar que haya riesgos y que la calidad de la justicia de este país se deteriore. Bueno, la democracia es mucho más que el voto. Y no podríamos pensar que mejoró la calidad democrática del país, bueno, lo digo a título personal, con la elección popular de los jueces. Y ahí es donde quiero también llevarte a que nos compartas tu reflexión. Debe mantenerse la narrativa pública, sobre todo por la abogacía, por los estudios del derecho, por la academia, por los investigadores, debe mantenerse en la narrativa que esta no es la reforma que necesita el sistema judicial y que debemos avanzar a otra reforma, no a estar como estábamos antes, porque tampoco podríamos presumir que se tenía la mejor justicia en el país, pero debemos mantener la narrativa que necesitamos una auténtica y mejor reforma que sí incluya la carrera judicial, y sobre todo hablo de tribunales colegiados hacia abajo, porque creo que la Corte tiene una lógica distinta. Se debe mantener esa narrativa de buscar algo mucho mejor a esto que ocurrió, o debemos aceptar como que esto ocurrió y ya es una reforma que debe permanentemente subsistir. A ver, yo creo que podemos ir por etapas. Uno, la narrativa de fue una mala reforma, pues yo creo que ya es ociosa. Es una reforma vigente y operando. Ya si fue, no fue, pues es como seguirnos quejando del Fobaproa. O sea, pues ya fue. Pero debe seguir, esa es Por eso digo, esa reforma pues ya fue. Claro. Ahora sí vuelvo a estas ideas constitucionales, de ver a los principios constitucionales como una aspiración permanente de la sociedad hacia dónde ir. Esa es nuestra brújula. Esa es nuestra brújula. El programa de nación, la aspiración permanente de la sociedad hacia consolidar el Estado democrático de derecho. En ese sentido, creo que hoy tenemos la experiencia de esta elección que nos va a servir como fundamento para decir en qué debe mejorar el sistema de designación de personas juzgadoras. La máxima aspiración es, no, espérense, que no sea por elección, que sea carrera judicial. Mejor de lo que estaba, eso sí. Hombre, ¿es posible que antes de 2027 lo logremos? Me parece que no. Claro que pero no. ¿qué tal si sí comenzamos a empujar cosas? Sí, mantener la narrativa, claro. Y esa es una aspiración permanente que debemos tener. O sea, de pronto suena a choro, pues, pero a ver, hay ideas de José María Morelos que han sido aspiración permanente al día de hoy. Y se siguen citando, claro. No podemos renunciar a esas cosas. Claro. No podemos renunciar a estas cosas. Lo decía Alexis de Tocqueville, en la construcción o consolidación del Estado Democrático de Derecho, lo más difícil son los primeros 200 años. Entonces, no podemos renunciar a la aspiración de consolidar. ¿Y por qué? Porque en el fondo, y esto lo quiero decir para si nos sigue alguien que no sea parte de la abogacía, no sea algún jurista, atrás de todo esto está el derecho de una persona a consolidar su proyecto de vida. O sea, todo este chisme se trata de eso, de que un ciudadano, el que sea, tenga libremente el derecho de consolidar su proyecto de vida. Punto final. Por eso no podemos renunciar a un ideal. Yo soy de una generación que viví eso que tú dijiste de todos los senadores, todos los diputados, todos los gobernadores de un solo partido. Y no creíamos que iba algún día a acabarse porque pues nada es eterno, pero no imaginábamos que en los 2000 fuera a ganar la oposición. Pero tenías la aspiración. Sí, pero no lo veías, digamos, a principios de los 80, de los 90. Se veía medio utopía, pues. Exacto. Menos imaginabas que se iba a caer el muro de Berlín y que iba a desaparecer la Unión Soviética. Y pasó. Y bueno, la carrera judicial y una auténtica reforma que me pareció la de Ernesto Zedillo muy distinto a lo que ocurrió y que nos dio 20 años, 30 años de un poder judicial. Sí, 95 a 25. De un auténtico tribunal constitucional. Yo, en base a esa experiencia, yo sí creo que no en el 27, quizás tampoco en el 30, pero sí creo que eso que nos costó mucho tiempo, porque sí salíamos a votar sabiendo que íbamos a perder, deberíamos a votar.
Y yo creo que eso que pasó en el régimen anterior y ese acceso a la democracia formal por lo menos o a una alternancia en el poder, creo que sí va a volver a suceder. O sea, es una sociedad muy distinta y no estamos para regresar a los 70s y bueno, esto ya ocurrió, así se va a caer. Yo creo que la sociedad y los resultados van a provocar un cambio en este tema. La sociedad es dinámica, es totalmente dinámica, nada es permanente, o sea, es el constante cambio. Yo recuerdo aquella noche del 2 de julio del 2000, yo estaba contento. Claro. Yo estaba contento. Claro, luego veíamos, oye, y los diseños y los gobiernos divididos y ciertos abusos que comenzó a haber en los poderes legislativos por ese poder y los virreyes, novedoso. Y entonces, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo ajustamos? Sí. Olvidamos problemas sociales como la desigualdad. Sí. El régimen político que hoy vivimos es producto de que la sociedad no atendimos el problema de la desigualdad debidamente, el problema de la corrupción. Bueno, pero seguimos avanzando y tenemos que transitar. Esto es un péndulo. Claro. Estamos hoy en un punto, a muchos nos parece que no es el correcto, que es incómodo. Tenemos que seguir construyendo, y vuelvo a un ejemplo de la vida práctica. Imaginemos que formamos parte de un condominio o de un club deportivo y la asamblea acaba de aprobar algo que no nos gustó porque la mesa directiva operó para convencer a la mayoría de vecinos o a la mayoría de socios. Y se tomó una decisión que no nos gusta para nada. Es temporal también. Habrá más asambleas, más mesas directivas, más momentos de decidir y de seguir rectificando decisiones. En ese camino tenemos que ir. Y no me salgo del club y no me cambio de domicilio. Claro, no me saquen de mi casa ni dejo de venir y esto cambiará. Y entonces tenemos que seguir ahí. Y sí, yo lo que nos llamo a quienes participamos en organizaciones profesionales como el Ilustre, como la Academia de Derecho Fiscal, empresariales como Coparmex, entre otras organizaciones, a estar muy activos, muy observantes, muy participativos. El precio de la apatía es altísimo. El precio de voltearse por otro lado es altísimo. Entonces, sí estemos actuando y observando. Y es un tema internacional, ya para acabar esto, en esta muy rica conversación. Es increíble lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, esos desplantes autoritarios de Trump contra Harvard, contra la Universidad de Columbia, y ese uso que del no lo imaginarías que en 2025 fuera a pasar eso. En la democracia, en la maestra de la democracia, y ese uso del poder contra este señor Elon Musk es terrible, digo, más allá de las simpatías o no con este personaje, pero no puedes utilizar la fuerza del poder del Estado de la Unión Americana para decir, te voy a quitar esto y esto. Es increíble que se diga públicamente esas cosas. Y bueno, pues esto es un entorno internacional que estamos viviendo. Lamentablemente se nos va el tiempo, estamos muy contentos de haberte recibido. Te confesamos que vamos a volver a hacer marcaje personal para volverte a tener en esta cámara y pedirte algunos últimos comentarios, Domingo, para poder cerrar este podcast. A ver, vivimos en un régimen democrático donde se expresan muchas voces, muchas opiniones. No todos pensamos igual, incluso... Afortunadamente. Claro, ¿no? Habrá puntos en los que tú y yo podemos discrepar y eso está muy bien. Claro. Y es lo que vivimos como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar nuestra responsabilidad y actuar. Y la abogacía, elevar nuestros estándares de actuación profesional, tanto en el tema técnico como en el tema ético. Si la abogacía tomamos esa responsabilidad, podemos realmente conducir los juicios, conducir las decisiones judiciales por caminos que realmente puedan apuntar hacia esta máxima aspiración que tenemos como sociedad, que es consolidar el Estado de Derecho, para que cada persona libremente pueda construir y realizar su proyecto de vida. Pues ha sido un placer recibirte, escucharte y como siempre agradecerte todo lo que haces por el colegio y desearte todos los éxitos en tus responsabilidades en el colegio como coordinador de capítulos, ahora que se ha logrado la reapertura del capítulo noreste, también en la Academia Mexicana de Derecho Tributario, desde luego en Coparmex y todas esas actividades que te valen un tanto
con este don de la ubicuidad, un poco como San Martín de Porres. Así que muy agradecidos y muchas gracias por seguirnos en este podcast, La Toga del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Muchas gracias.